Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermano, por favor, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Vamos a leer solamente un versículo, versículo 5. Voy a hablar acerca de los dos bautismos, los dos tipos de bautismos. ¿Se acuerdan, hermanos, que la semana pasada les hablé acerca de las dos fases de la salvación? ¿Se acuerdan, hermanos? Amén. La Biblia nos presenta dos fases de la salvación inmediata mediante la fe, y la salvación cuando esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Hoy quiero hablarles, con el favor de Dios, con la ayuda del Señor, de los dos tipos de bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Y para eso, hermanos, quiero usar el versículo 5. Solamente vamos a leer este versículo, después vamos a leer otros pasajes, pero por ahora vamos a leer el versículo 5. Dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Aquí vemos el bautismo en agua, y eso fue llevado a cabo por Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí en este versículo vemos los dos tipos de bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora quiero que siempre tengamos en mente, hermanos, que cuando habla la palabra o menciona la palabra bautismo, es sumergir. Es lo que quiere decir la palabra. Bautizar es sumergirse, mojarse totalmente. Es sumergirse, así como lo ven ahí en el cuadro ese, en la fotografía. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Entonces tenemos que tener en mente de cuando está mencionando seréis bautizados con el Espíritu Santo, es que vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo también. Es el bautismo en agua, es sumergidos en el agua, y bautismo en el Espíritu Santo es ser sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos. Ahora, como se usa la misma palabra, si ustedes ven, bautizados con el Espíritu Santo, bautizó o bautizados en el agua, pues se usa la misma palabra que quiere decir lo mismo, sumergirse. Muchas veces, hermanos, se confunden cuando estamos leyendo en las epístolas. Podemos confundirnos, no saber si está hablando del bautismo en agua o está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, y eso es el propósito para poder diferenciar cuál es uno y cuál es el otro. Cuando leemos así de bautismo, muchas veces pues damos por hecho que está hablando del bautismo en agua, porque es lo que más tenemos, lo que más se habla, y muchas de las veces no se habla, hermanos, del bautismo en el Espíritu Santo, porque esto ha habido mucha confusión, mucha controversia. Muchas personas han sacado falsas doctrinas, falsas enseñanzas en base al bautismo del Espíritu Santo, pero es bíblico y existe y sucede aún en nuestros días. Ahora, no es lo que muchas otras iglesias o maestros o pastores enseñan, de muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, y que si sucedieron en los tiempos del Señor Jesucristo, que lo vemos en la Biblia, pues tuvo un propósito para aquel tiempo. Pero hoy vamos a analizar, hermanos, cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Y cuando hablemos la palabra bautismo, muchas veces, hermanos, pensamos que está hablando del bautismo en agua, pero no siempre es así, porque ahora, en el momento que la persona nace de nuevo, y eso es bien importante, en el momento que la persona nació de nuevo, fue bautizado
en el Espíritu Santo. Si la persona nació de nuevo, fue bautizado en el Espíritu Santo, y eso quiere decir que fue sumergido en el Espíritu Santo, como lo leímos aquí, y lo vamos a ver también en este pasaje, pues es el mismo versículo, acá en la pantalla. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan sumergió a las personas en el agua. Entonces, hermanos, vemos que Juan no tuvo el poder para sumergirlos en el Espíritu Santo. Él hizo de sumergirlos en el agua. Mas vosotros, dice el Señor Jesucristo, seréis sumergidos en el Espíritu Santo. Van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Ahora, vemos aquí, hermanos, en 1 Corintios 12:13, que dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, o sea, sumergidos. Acuérdese de esa palabra, fuimos todos sumergidos. ¿En qué? En un cuerpo, ¿verdad? ¿Es lo que dice ahí? ¿Sí, hermanos? Fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Ahora, ¿a qué cuerpo se está refiriendo? Y luego dice, sean judíos, o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos tomado de ese espíritu, hemos sido sumergidos en ese espíritu, no importa la raza, griegos, judíos, esclavos, libres, negros, blancos, no importa la raza. Pero el Espíritu Santo, cuando nos llena, cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, luego el Espíritu Santo, y eso sucede en el mismo momento, nos sumerge en el cuerpo. ¿En qué cuerpo? Vemos en este versículo, hermanos, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo somos nosotros, somos la iglesia. El cuerpo es el cuerpo de Cristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, fuimos puestos en la iglesia, fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Así que, hermanos, mire, el Señor Jesucristo, y vamos a Mateo, por favor, ahora sí vamos a ver un pasaje en Mateo, en el capítulo 28, vamos a ver aquí en el versículo 16 del capítulo 28 de Mateo 28, verso 16, dice la palabra del Señor, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, bautizándolos. El Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles o a sus discípulos bautizarlos a las personas, sumergirlos. Después de hacer el discípulo, dice, vayan y bautícenlos, sumérjanlos, pero ¿dónde? En agua, ¿verdad? Bautizarlos en agua. Entonces, hermanos, aquí vemos, hermanos, que la forma de bautismo en agua fue ordenado por Dios, ¿verdad que sí? El Señor Jesucristo les da la orden a los apóstoles, a sus discípulos. Fue ordenado por Dios, pero fue llevado a cabo por los hombres. Así como lo hacemos hoy en nuestros días, Dios dio la orden, el mandamiento lo da Dios, y nosotros nosotros somos los que lo llevamos a cabo. Hacemos un servicio, vamos a la montaña, o los que tienen bautisterio en la iglesia lo hacen en su iglesia, pero nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos esa ceremonia, el bautismo,
nosotros, yo, el pastor o quien sea, sumerge a la persona en el agua, lo saca, lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, nosotros, hermanos, como humanos, podemos influenciar a una persona a que tome esa decisión. Podemos influenciar a la persona a que tome la decisión de llevar a cabo ese bautismo, ¿verdad que sí? Podemos influenciar a esa persona. Podemos presionarlo y esa persona lo va a hacer de esa manera, presionado, influenciado por alguien más, sea el papá, sea la mamá, sea un hermano, sea alguien de la iglesia. Mira, bautízate, debes de hacerlo, ya debes de tomar esa decisión. Influenciarlo, empujarlo y llevarlo a tomar esa decisión, pero pensando que es lo más importante. Pero eso no es lo más importante, hermano. Lo más importante es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo yo no lo puedo influenciar, yo no lo puedo influenciar, usted no lo puede influenciar, nadie lo puede influenciar. Es la predicación de la palabra de Dios, es cuando el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, lo guía al arrepentimiento, se arrepiente, acepta a Jesucristo, y entonces es cuando esa persona es lleno del Espíritu Santo, es sumergido en el Espíritu Santo y es puesto en el cuerpo de Cristo. Y esa persona va a sentir el deseo de bautizarse. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y hermanos, se cometen muchos errores de esa manera. Obligar, influenciar, empujar a una persona a que haga una decisión, que esa decisión no salva. No salva. Lo que salva es cuando es bautizado en el Espíritu Santo, porque esa persona en el momento que es bautizado en el Espíritu Santo es porque experimentó el nuevo nacimiento. Y ahí es donde está la importancia. Y claro, el bautismo en agua no lo estoy menospreciando, es una ordenanza dada por Dios, pero quiero que quede bien claro que eso no salva a nadie. Muchas personas piensan que porque se bautizaron en el bautismo del agua y que ya pasaron a ser miembros de la iglesia y participan de la Santa Cena, piensan que eso les dio la salvación. Eso no da la salvación. La persona tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo para que ya haya obtenido la salvación. Y cuando la persona ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, viene a ser una persona diferente, que ama la palabra de Dios, que ama al Señor Jesucristo, que tiene fervor y deseo de servirle a Cristo, de confesar a Cristo con su boca, no importa dónde esté, aunque se le arrugue el corazón, aunque a veces sienta que no puede hacerlo, que le va a dar vergüenza, pero lo va a hacer porque el Espíritu Santo lo guía a hacerlo. ¿Me explico, hermanos? Y muchas de las veces, hermanos, se comete el error de pensar que ya la persona, porque fue bautizado, ya está salvo. Lo cual no es así, hermanos. Eso no es así. El Señor Jesucristo dijo en el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos. O sea, que vengan a ser discípulos de Cristo a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí vemos, hermanos, la forma del bautismo ordenado por Dios, pero llevado a cabo por los apóstoles. Ahora vamos a ver qué dice Juan el Bautista acerca del bautismo que él estaba haciendo. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Vamos a ver el versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Aquí vamos a ver, hermanos, también los dos tipos de bautismo en este pasaje. Y vamos a ver quién mandó a Juan que lo hiciera, quién lo hacía Juan, pero el del Espíritu Santo no era parte de Juan.
Dice, el siguiente día, ¿estamos ahí, hermanos? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Vemos aquí el bautismo con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios lo envió, el Espíritu Santo le dio la autoridad, le dio el mandamiento de que fuera a bautizar con agua. Dice, aquel me dijo, el que me envió, dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién? Dios, Jesucristo. Dice, al que veas, o sea, Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo en agua, ¿verdad? Lo bautizó en agua. Pero Dios el Padre le había dicho a Juan el Bautista, o el Espíritu Santo, Dios le dijo, que donde veas o a quien veas que el Espíritu Santo permanece en él, y lo vio en una forma de paloma, dice, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Uno puede bautizar a la persona en agua, lo puede sumergir, y metes un pecador, lo mojas y lo sacas igual de pecador. Y claro, la palabra de Dios dice que no hay justo ni a uno, todos somos pecadores, pero puedes meter una persona no salva y sacar una persona no salva y sigue siendo no salvo, pero se bautizó y está engañando a la persona pensando que esa persona es salva porque se bautizó en agua, lo cual eso no es cierto. Para que la persona sea salvo verdaderamente tiene que haber sido bautizado por el Espíritu Santo y, como dije y lo repito, viene a ser una nueva criatura, ¿cierto? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, o sea, el Señor Jesucristo. Así que vemos que Juan estaba bautizando con agua, pero el bautismo en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y es bien importante, hermanos, que el bautismo en agua es ordenado por Dios. No estamos menospreciando el bautismo en ninguna manera en agua, o sea, no estamos menospreciando el bautismo en agua porque fue ordenado por Dios, pero ese es llevado a cabo por el hombre. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, solo Dios, solamente el Señor puede darlo, solo Dios, nadie más. El trabajo de nosotros, como cristianos, como pastores, como maestros, es predicar el Evangelio. Que la persona escuche la palabra para que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, convenza a la persona de pecado, lo guíe al arrepentimiento y que Dios haga la obra cuando ve ese corazón listo, preparado. Porque pues no, yo no voy a decir a la persona, recibe el Espíritu Santo, recibe, y eso se hace en algunas iglesias, recíbelo, y recíbelo, y recíbelo. Pero pues, hermano, ni siquiera yo puedo dar la orden a recibir ese Espíritu Santo, ni siquiera alguien más puede dar la orden para que yo lo reciba. Quien lo envía es el Señor, Dios es el que da el Espíritu Santo y Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, el que nos da el Espíritu Santo, el que nos sella con el Espíritu Santo, el que nos da la salvación. Y todo es obra, hermanos, del Señor, y es por medio de la predicación de la palabra de Dios y que la persona se arrepienta, que la crea, se arrepienta, le crea a Dios, y hermano, y entonces hay un cambio de vida, hay una nueva criatura ahí, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo cristiano, una persona que fue puesto en el cuerpo de Cristo, fue puesto en Cristo y Cristo fue puesto en la persona. Y eso es maravilloso, hermano, eso es maravilloso. Ahora, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, recibió el nuevo nacimiento,
Es cuando esa persona viene a estar en Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Se acuerdan? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que venimos a estar en Cristo Jesús? Por medio del bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se encarga de ponernos en Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El Espíritu Santo nos pone en Cristo, y es algo que sucede, hermanos, simultáneamente. En el mismo momento sucede cuando soy bautizado con el Espíritu Santo me pone en Cristo, me pone en la iglesia, vengo a ser parte de la iglesia. Una verdadera persona que vengo a ser miembro espiritualmente de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y eso es estar en Cristo. Ahí empieza una nueva vida, una vida transformada y en Cristo. Vamos a ver Romanos, por favor, hermano. Romanos capítulo 6. Versículo 1 dice, Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos? Está en forma de pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y lo hace como pregunta. Dos preguntas están aquí. Y la respuesta es, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y vuelve a preguntar, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, morimos al pecado. ¿Y cuándo? ¿Cuándo fue que morimos al pecado? Vea lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Note usted, hermanos, que aquí dice sumergidos, bautizados en Cristo. O sea, puestos en Cristo. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Está hablando del bautismo en Cristo. Sumergidos a Cristo, estar puestos en Cristo. Desde ahí es que venimos a estar en Cristo cuando fuimos bautizados en Cristo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos, puestos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que dice, según esto, nos sumergió en Cristo. Ahora, ¿cuál es, hermanos, el propósito? Veamos el propósito en el versículo 4, dice, porque somos sepultados o sumergidos juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el propósito, andar en vida nueva. Pero ¿cuándo es que sucede eso? Cuando fuimos sumergidos a Cristo, cuando fuimos puestos en Cristo. No es el bautismo en agua el que hace esta obra, es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo de Cristo, bautizados en Cristo. Ahora estamos muertos al pecado, vivos para Dios. Por esta razón hace la pregunta en el primer versículo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego la respuesta es, en ninguna manera. En otras palabras, ¿seguiremos con las mismas tradiciones viejas, con los mismos pensamientos viejos? Lo que aprendimos en la vida pasada, ¿continuaremos viviendo de esa manera? Dice, en ninguna manera, porque somos nuevas criaturas. Ahí es cuando comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, si queremos seguir con las cosas viejas, con las tradiciones viejas y cosas pasadas, hermano, uno se va a sentir mal. Y uno se va a dar cuenta porque Dios da la iluminación, la sabiduría para decir, esto no es de Dios. Esto no está bien. Me siento mal. Y si queremos sentirnos bien, hermanos, tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Tenemos que ser obedientes al Señor. Ahora, no importa de quién lo hayamos aprendido, de los padres, de los abuelos, de mi pueblo, de mis amigos, en el mundo, no importa de quién lo hayamos aprendido, va a haber un cambio.
Y la gente del mundo es la que se va a apartar de nosotros porque va a decir, este ya no participa de esas cosas, esta persona no quiere hacer lo que hacíamos antes, y hasta se van a burlar de nosotros. Nos van a criticar y se van a burlar. Pero, hermanos, tampoco no estoy diciendo que nosotros los juzguemos, los rechacemos o los apartemos. Nosotros tenemos que ser luz a aquellas personas, que aquellas personas aprendan de nosotros, no nosotros dejarnos influenciar por las cosas del mundo o las cosas que antes hacíamos. No dejarnos arrastrar de esas cosas, sino que nosotros seamos influencia para ellos. ¿Me explico, hermanos? Mire, es más feliz una persona inconversa que un cristiano que está en desobediencia a Dios. Un cristiano en desobediencia a Dios, hermanos, va a vivir triste, apagado, amargado. Y usted va a ver una persona inconversa que disfruta más del pecado, y claro, lo disfruta. Pero si un cristiano, hermano, quiere jugar con esas cosas y quiere vivir de esas cosas, hermano, va a vivir todo aguado y apagado. Ni le sirve a Dios, ni tampoco le sirve al diablo. Está entre sí y buenas noches, entre de día y noche. O sea, hermanos, si hemos entrado por la puerta, la cual es Cristo, si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y bautizados en Cristo Jesús, tenemos que decidirnos a quién vamos a servir. Fíjese lo que dice, vamos a primera de Pedro, por favor, el capítulo 4. Dice el versículo 1, ¿estamos ahí, hermanos? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres o a los deseos de las personas inconversas, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, nosotros hemos entrado por esa puerta, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia de Cristo. Dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado. Ahora, ¿por qué usted cree, hermano, que el apóstol Pedro escribe esta carta a estas personas que ya eran personas convertidas a Cristo? Porque somos humanos y estamos en la carne, y a veces, hermano, la carne nos quiere volver a jalar a las cosas del mundo. Y la influencia de las personas, de las amistades, de los familiares, parientes, lo que sea, quiere jalar a uno, y uno a veces por ahí se quiere uno volver a ir. Y dice la palabra de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a tus familiares, a los inconversos, a los amigos, a las amistades, a la gente del mundo, lo que a ti te agradaba hacer antes, pero no estamos supuestos a que nos continúe agradando. No estamos supuestos, porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios, dice el versículo 2, sino conforme a la voluntad de Dios. En el puro final del versículo 2, dice, para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente del mundo, a los gentiles, a los inconversos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo. Así que, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es cuando la persona obtiene la salvación y obtiene el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. No en el agua, no en el bautismo del agua. El bautismo en el agua, hermanos, es solamente una figura de lo que realmente sucedió con tu vida, con mi vida, y lo hacemos público. Fuimos sepultados, muertos, sepultados, resucitados para una vida nueva.
Eso es lo que sucede espiritualmente, eso no lo vemos, pero la persona que ha nacido de nuevo lo siente, lo vive. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Lo vive, lo siente, porque se dio cuenta de que hubo un cambio, vino una vida nueva a nosotros, y ese es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, viniendo a nosotros. Y eso es lo que simboliza el bautismo: muerte, la sepultura y luego resurrección a la nueva vida. Y a través del bautismo en agua es lo que nosotros estamos dando testimonio, como si le estuviéramos gritando al mundo: morí y resucité para una vida nueva. ¿Me explico, hermanos? Eso se hace físico, eso se hace visible, las demás personas lo ven, pero debe de haber sucedido en lo íntimo, en nosotros, en lo espiritual, y eso solamente lo puede hacer Dios, solamente Dios lo hace, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, el cual nos llenó, nos sepultó en Cristo, nos metió en Cristo, nos metió en el cuerpo de Cristo, y venimos a ser parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, venimos a ser nuevas criaturas. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, cuando venimos a estar en Cristo, en Cristo. Dice aquí el versículo 12 de Colosenses 2, dice: sepultados con Él. Sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Está hablando de Cristo. En el bautismo, en el sumergimiento, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Y es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vea lo que dice en Gálatas: pues todos sois hijos de Dios, o sea, todos los que hemos nacido de nuevo, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos a Cristo, de Cristo estáis revestidos, de Cristo estáis cubiertos. ¿Me explico, hermanos? Amén. De Cristo estáis cubiertos. Terminamos, hermanos, por favor, ahí en Romanos, capítulo 6. Comienzo leyendo el versículo 5. Dice: porque si fuimos plantados, aquí usa otra palabra diferente, plantados, puestos, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, o sea, muerto hacia el pecado, pero estamos vivos para Dios, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nosotros, ustedes, yo, dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque esto es palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña, y es la palabra de Dios. El bautismo en agua, no digo que no sirve para nada. El apóstol Pablo no le daba mucha importancia. Si usted se fija en 1 Corintios, en el capítulo 1, es un mandato de Dios, y claro, y es un símbolo de lo que sucedió espiritualmente. Es importante, claro, y hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, pero eso no salva. La persona tiene que ser bautizada en el Espíritu Santo, y eso sucede antes de que la persona se bautice en el agua. Es antes, porque la decisión tiene que tomarla la persona que ha nacido de nuevo. La persona en sí tiene que ser quien decide, no por influencia, no por empujarle, no por estarlo obligando a hacerlo, porque ¿para qué? De nada serviría. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre,
Gracias, Señor, le damos por su amor, por su misericordia y por su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.